Entonces, de verdad que es una bendición. Entonces, pues yo creo que ya empezaron como tal. Entonces, como decía Yanka también, que pues tener un esfero, un cuaderno y pues ir apuntando aquellas palabras que nos quedan, eso es muy importante. Y bueno, pues lo otro entonces, empecemos ya con el canto del Espíritu Santo que va dirigido por Anita. Entonces, Anita, por favor, nos colabora. Bueno, entonces vamos a iniciar este espacio pidiéndole al Espíritu Santo que esté aquí, que sea Él el que precisamente empiece a actuar en nuestra vida, en nuestras heridas, y para eso dispongamos este espacio como un espacio de oración. Y todo lo que vamos a hacer va a ser en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, ven sobre mí. Hazme nacer, te suplico. Necesito estar junto a ti, protegido bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela. En desierto, en sequedad, allá estarás. Y podré ver tu poder, veré tu gloria. Y en tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. En este momento pedimos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él actuando en nosotros, para que sea Él disponiendo nuestra mente y nuestro corazón en este encuentro que vamos a tener como comunidad, en esta enseñanza. Que sea el Espíritu Santo quien vaya habitando en lo más profundo de nuestro ser, para que sea Él también el que vaya sanando todo lo que hay, para que sea el Espíritu Santo quien se derrame en gracia y bendición sobre nosotros. Ven, Santo Espíritu de Dios, a llenarnos de ti, a llenarnos de tu amor, a darnos esa luz. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven a acompañarnos. Seas tú nuestro guía, seas tú nuestro maestro, para que seas tú, Santo Espíritu de Dios, quien
vaya guiando y orientando nuestra vida, nuestros corazones. Te damos gracias, Santo Espíritu de Dios, por todo lo que haces en la vida de cada uno de nosotros. Bendito seas, Señor. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque a pesar de todo, tú estás ahí presente. A pesar de nuestro pecado, tú estás ahí. Bendito seas. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Ven a llenarnos, a purificarnos, a limpiarnos. Bendito seas. Amén. Bueno, entonces ahora sí vamos al tema que Giancarlos nos tiene preparado, que el tema es purifícame. Entonces sí, como ya veníamos diciendo, que disponer también nuestro corazón para escuchar lo que Dios nos quiere hablar por nuestro hermano Giancarlos. Entonces le damos la palabra a él. Bueno, buenas noches para todos. Yo espero que se me esté escuchando bien. No sé si me pueden confirmar por este medio que tengo buen sonido. Sí, Sí, te escuchas bien, se Yanni. está entrecortando un poquito. Si quiere apague la cámara A para ver, que voy a no... apagar mi cámara. De modo que O David, ¿sabes qué pues no puedes grite. hacer? O tú o Ana que transmitan las diapositivas de Yanka y él hable para que no le quede tan pesado allá. Al igual yo estoy desde el compu, entonces no hay lío. Y yo estoy conectado a mis datos y al wifi de la casa. Entonces, bueno, el tema que nos convoca hoy como comunidad es Purifícame. Y recordemos que este taller tiene por nombre Sé tú, el corazón de mi corazón. Yo pienso que cuando hablamos de corazón, parte bíblica con la parte espiritual, pues digamos que las decisiones es el centro de lo que somos, es lo que nos permite tener la esencia de nosotros como personas, ¿no? Entonces, si vemos el corazón como una parte física, pues lógicamente es el que bombea pues sangre a todo el cuerpo, ¿no? Y el que permite también el oxígeno, pues a toda la parte de glóbulos rojos. ¿Y por qué? Porque pues básicamente dentro de lo que las actividades del corazón, pues está el mismo hecho de dar vida, ¿no? Y de poder o de permitir como tal una adecuada circulación en el cuerpo. Entonces, y si comenzamos a ver el corazón desde una parte mucho más espiritual, si comenzamos a ver el corazón desde una teología eudesiana, pues nos convoca el hecho de que el corazón es todo, ¿no? Y el Señor en Ezequiel, y siempre recuerdo esta palabra con mucho agrado, y es que Él promete de que nos dará un corazón nuevo, ¿no? Es decir, que podemos tener un corazón ya dentro de nosotros, y lo hablamos ya a nivel digamos que espiritual, podemos tener un corazón, pero seguramente por las adversidades de nuestra vida ese corazón se endurece o posiblemente está lleno de diversas situaciones que lo hacen o lo colocan en un plano pues de dureza, de piedra, y entonces es Dios cuando viene y nos dice, os daré un corazón nuevo. Y es lo que hoy estamos reclamándole a Dios como seres humanos, y es lo que hoy le estamos reclamando a Dios como comunidad, ¿no? Que el Señor venga y nos dé su corazón, porque el objetivo de este camino es tener el corazón de Dios. El objetivo es tener el corazón de Dios. Y para tener el corazón de Dios
básicamente tenemos que tener unos principios esenciales como seres humanos. Y la primera cosa que tenemos que dar por señalado es que como seres humanos estamos llamados a sanar nuestras heridas. Y decimos, sí, o sea, estamos, si lo comenzamos a ver desde el plano humano, desde que nacemos, yo pienso que desde la gestación, que ahorita lo vamos a comenzar a ver y a estudiar un poco, estamos envueltos bajo el contexto, bajo las circunstancias, bajo lo que nos sucede, pues a herirnos básicamente. Y si comenzamos y vamos a la primera parte de nuestra enseñanza, si comenzamos a definir la herida, pues la podemos definir desde la parte humana, lo dice la RAE, como una perforación, un desgarramiento de algún cuerpo vivo. Entonces, cuando yo como persona comienzo a herirme, o simplemente las circunstancias lo comienzan a hacer, lógicamente algo o algún daño, alguna cosa que suceda, siempre va a ser como tal un efecto o va a suceder algo como tal secundario, ¿no? Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que como seres humanos nos podemos herir, estamos o tendemos a, pues, a herirnos o a tener una caída como tal. Una caída como tal se denota un accidente, digámoslo así, a nivel físico o emocional, como algo que sucede y puede cambiar el rumbo de ciertas cosas en nuestras vidas. Entonces, ya teniendo como base el hecho de que somos seres humanos, de que aunque somos seres humanos, somos seres espirituales y que tenemos la capacidad de trascender, entendemos que también como seres espirituales tenemos emociones y las emociones que nos hacen ser personas que sentimos, personas que nos duelen las cosas, que somos frágiles ante ciertas situaciones, que podemos caer, que miles de cosas, o sea, humanamente tenemos miles de cosas que posiblemente nos hacen ser precisamente seres vulnerables ante miles y miles de situaciones, ya sea una frustración amorosa, ya sea la pérdida de un ser querido, y que todo eso hace que como seres emocionales y que tenemos la posibilidad de trascender, pues nos denotan en ese sentido de que somos seres espirituales. O sea, la espiritualidad, si lo vemos desde la filosofía, también está muy enmarcada con el hecho del sentir. Y como seres humanos, pues sentimos. Entonces, si lo vemos desde un ámbito mucho más humano o de ámbito de pensamiento, pues como seres humanos también sentimos, y como seres espirituales sentimos. Entonces, entendemos que podemos herirnos, entendemos que podemos caer, que tenemos una tendencia a la vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a dar respuesta? Pues a ese interrogante, ¿no? Y el interrogante es el hecho de cómo contribuir a que nuestra vida comience por entender que posiblemente tenemos una personalidad herida. Y es cuando comienza como tal el hecho de identificarnos o de tener por sentado ciertos argumentos o ciertas significaciones de lo que somos. Hay un significado de persona que digamos que está muy relacionado con el hecho de lo que estamos haciendo hoy, y es el hecho de que digamos que ese significado denota de que la persona es una máscara. ¿Y una máscara por qué? Porque nosotros como personas tenemos una personalidad, y la personalidad muchas veces está sentada por las circunstancias, y las circunstancias lógicamente, como lo hemos hablado ya anteriormente y como lo vamos hablando, está pues sesgada por el ambiente en el que vivimos, ya sea hostil, un ambiente armonioso. Entonces, esta máscara hace que nosotros nos saquemos la verdadera personalidad o lo que verdaderamente somos. Entonces, una persona es un conjunto de cosas que posiblemente la hacen ser, pero que en realidad está en búsqueda de una naturalidad de vida, es decir, de encontrar al verdadero ser.
de encontrar a la verdadera persona. Entonces, persona, coloquémoslo como máscara, ¿no? Que aunque está inmersa en un mundo, tiende a sesgarse de lo que es, tiende a irse de lo que es, tiende a errar de lo que es, y lo que nosotros necesitamos en este momento es encontrar al verdadero Giancarlos, al verdadero David, a la verdadera Argenis, a la verdadera Nancy, a la verdadera Ana, y así sucesivamente. Lo que queremos en esto como tal y dar por entendido es que estamos buscando a nuestro verdadero yo. Y acá acoto mucho a la espiritualidad de San Agustín, porque San Agustín dice que solamente encontramos a Dios en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, si reconocemos a Dios que habita en nosotros, si reconocemos a Dios, como dice San Juan Eudes, que es el que es la parte espiritual de mí y es la parte que me hace decir que soy Jesús, pues obviamente estamos buscando al verdadero Giancarlos, o estamos buscando al verdadero David, que es ser otros Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nuestra personalidad, digámoslo así, como tiende a errar y como tiende a ser pues herida, lógicamente comenzamos a parecernos pues digamos que en heridas a todas las demás personas. Decimos que somos seres totalmente distintos el uno del otro, pero cuando somos personas heridas o tendemos ciertas heridas, siempre vamos a actuar básicamente de la misma manera. Entonces, es por eso que yo inicio dando por sentado esto, porque lógicamente muchas de las cosas que vamos a ver en este inicio, en este preámbulo de taller, es el hecho de que vamos a reconocer ciertas heridas emocionales en nosotros. ¿Por qué? Porque es importante entender y tomar conciencia de que muchas veces no actuamos bajo nuestro verdadero yo, sino bajo nuestras heridas. Y de que muchas veces los que hablan no es el Giancarlos actual, no es el Giancarlos adulto, sino es el Giancarlos niño que ha sido herido. Entonces, lógicamente estamos actuando bajo una herida. Y puede ser, no sé, una herida de abandono. Y cuando comenzamos a tener una herida de abandono, comenzamos a actuar todos en pos de dependencia emocional. Entonces, lógicamente, es cuando comenzamos a actuar todos de una manera similar. Aunque digamos que somos distintos, cuando somos heridos, comenzamos a parecernos hasta en el otro que también es herido. Entonces es cuando comenzamos a entender de que como seres humanos, aunque tendemos, pues digámoslo así, a la diversidad de personalidades o en el hecho de que estamos siendo seres diferentes, que nacemos con conceptos diferentes, pues en la herida todos somos parecidos. Entonces, para dar comienzo, quiero dar primero, como primera cosa, espero no demorarme mucho, espero ser muy concreto y muy conciso en lo que voy a decir. Voy a dar 5 heridas emocionales como tal. Me han pedido también, digamos que en un primer momento, que sea como algo tipo test, ¿no? Entonces el hecho de que pues explique un poco pues la herida, explica un poco qué significa cada herida, pero también en el hecho de que posiblemente yo pueda también dar ciertos indicios en el hecho de saber si estoy herido o no, porque es importante ir reconociendo pues estas acotaciones para nuestra vida personal. Entonces, la primera cosa que yo vengo a traerles, o el primer concepto que vengo a traerles, es que posiblemente todos en alguna parte de nuestra vida, pues hemos tenido alguna de estas, ¿no? Y la primera es el rechazo. Entonces, esta herida tiene por característica fundamental formación que se recibe desde el vientre materno a nivel ambiental, es decir, lo que mi mamá posiblemente vivió cuando estaba embarazada, pues yo como hijo, porque en ese momento, cuando uno está en el vientre materno, o sea, cuando Giancarlos estaba en el vientre de Liliana, de mi mamá, posiblemente yo no me caracterizaba, digamos que de lleno ya
o no tiene la conciencia plena para decir esto es Giancarlos, ¿no? Sino que Giancarlos, en cierto modo, estaba tan unido a su mamá que pensaba que lo que recibía su mamá o lo que Liliana recibía también de su entorno, ya sea miedos, ya sea problemas, o sea, un ambiente hostil, pues él también lo percibía como si fuera suyo. Es decir, que básicamente cuando el niño está en el vientre materno, pues lógicamente están tan unidos que piensan que son uno solo con su mamá. Entonces, lógicamente toda la información que recibe, él está inmersa a lo que su madre está viviendo. Entonces, si de pronto comenzamos a reconocer ciertas cosas de nuestra vida y comenzamos a preguntarle a nuestros padres, ¿qué fue lo que vivieron cuando nosotros estábamos en el vientre materno? Seguramente nos vamos a dar de cuenta de muchas cosas que posiblemente hoy tenemos como personas. No sé, mi papá le pegaba a mi mamá horriblemente, tenía maltrato intrafamiliar y mi papá era, llegaba o tenía pues amantes, digámoslo así. Entonces, toda esa información que mi mamá condensaba en su memoria o que mi mamá tenía como tal, como recuerdo doloroso, Giancarlo también comenzó a asimilarlo. Entonces, comenzamos a ver que el bebé, aunque está en el vientre materno, tiene una capacidad de percepción muy alta, muy alta, muy alta, por el hecho de que piensa que su mamá y él son uno solo. Entonces, aunque el bebé no codifica la información de manera racional, es decir, él no puede decir qué está haciendo bien o qué está haciendo mal, porque es imposible por el hecho de que se está gestando, él sí puede entender de que la interacción del medio lo está afectando. Él sí entiende que la afectación del medio lo está afectando. Y el hecho está en que el niño, cuando nace, aunque esté, digámoslo así, en cierto modo, ligado a su mamá, van a ver a nivel físico. Entonces, posiblemente en algún momento de nuestra historia nos han contado, porque él no va a interactuar con la mamá o no va a decir, mamá, es que me está pasando eso, tengo cierto problema, porque no lo va a poder hacer ni porque, primero porque no tiene la conciencia plena y dos, porque no habla, porque no es capaz de tener los conceptos claros, pues lógicamente lo que él va a hacer es responder con la parte fisiológica, con el cuerpo. Entonces, la primera cosa que hay que entender es que muchas veces cuando somos heridos, lo que va a responder de nosotros es la parte somática, es el cuerpo, es el soma, porque no tenemos otra manera para dar entendido de cuando somos grandes, de qué es lo que está pasando con nosotros a nivel emocional. Y quien responde acá es índice de ansiedad, de depresión, por cosas que no entendemos. Entonces comenzamos a ver estas cosas cuando no son así. De rechazo precisamente se da cuando niño posiblemente esperaba, no sé, una niña y nació niño. Eso también se da por el río de rechazo. O en su casa como tal, su papá desprestigiaba a las mujeres y su mamá lo sentía así y el feto o el bebé en el vientre como tal recibía esta información. Posiblemente esto se dé siempre con el progenitor del mismo sexo, ¿no? ¿Por qué? Porque el progenitor del mismo sexo nos enseña a ser quienes somos hoy en día. Sí, seguramente yo tuve una herida de rechazo con mi papá y me alejé completamente de él porque comencé como tal a entender que mi papá para mí era un enemigo. Esta herida para mí también se convierte en el hecho de dar por sentado que mi papá nunca me enseñó a ser hombre, digámoslo así. Entonces, si yo tengo la capacidad oportuna de entender que la herida de rechazo también va muy consecuente con el hecho de entender la masculinidad o feminidad y también en el hecho de relacionarme con las personas de mi mismo sexo. Eso no significa que ya tengamos que tengamos la plena capacidad de decir una tendencia sexual, sino en el hecho de cómo son mis relaciones interpersonales con los hombres
o cómo son mis relaciones interpersonales con las mujeres. ¿Qué tanto yo soy capaz de relacionarme más con una mujer o con un hombre? Porque lógicamente muchas personas tendemos a relacionarnos con cierto tipo de persona y es precisamente porque en la infancia, cuando somos pequeños, hemos tenido desfases en lo que somos. Y entonces acá comienza como tal los desequilibrios y las heridas comienzan a hacer pues su función, que es como tal hacer de que tú te coloques barreras frente a la vida. Entonces, ¿y cómo se puede pues evidenciar esta situación? Pues de dos maneras, o sea, recordando de que nosotros también como padres tenemos que aprender a ser padres, ¿no? Los que son mamás o las que son mamás o los que son papás, porque el padre es el que le da todo a su hijo, es el que le da todo a su hijo. Eso no quiere decir solamente alimento, sino también una educación formal. Entonces, y posiblemente cuando somos pequeños, los padres tienden a ser, pues, ya sean padres ausentes, es decir, que nunca están y nunca han dado una formación, o seguramente padres sobreprotectores, que aun cuando el niño crece, no le permiten hacer ciertas cosas porque piensan que el niño no es capaz de hacer, pues, estas actividades, ¿no? Entonces, yo quiero dejar como frase acá para todos, y yo pienso que los que tienen como proyecto en este momento ser papás, es muy importante entender que el amor verdadero nunca es excesivo. Una madre ama a su hijo cuando confía en su fuerza, lo acompaña, pero le permite volar. Cuando damos más, descubrimos algo. Lo que el niño percibe es un mensaje de fondo. Entonces, yo pienso que es un mensaje reflexivo para todos, ¿no? El amor verdadero nunca es excesivo. El amor verdadero está, eh, pero en ese estar permite que haya libertad. ¿Por qué? Porque no estamos acá impidiendo que la otra persona sea libre, sino eh, lo que queremos es que ella comprenda como tal. El amor es la que ayuda a comprender como tal, de que yo tengo capacidades, tengo cualidades, tengo cosas por hacer y que lógica, pues percibo un verdadero mensaje de armónica o equilibrada emocionalmente, físicamente, como lo queramos llamar. ¿Qué características emocionales presenta una persona con una herida de rechazo? La primera característica es que esta persona experimenta un miedo al mundo, a ser rechazados. Entonces, lógicamente, si yo fui rechazado de infancia, cuando vaya creciendo y cuando vaya desarrollando plenamente pues ciertos aspectos de mi vida, yo voy a sentirme rechazado frente al mundo. Entonces acá yo paso de ser una persona amada a una persona víctima. ¿Y qué comienzo a hacer yo también? Pues en vez de yo ser rechazado, pues yo comienzo a rechazar. Y entonces comienzo como tal a tener una soledad en donde ni siquiera comienzo a relacionarme efectivamente con nadie. O sea, no me permito ni siquiera sentir algo por alguien porque, o sea, yo tengo miedo o sea, a que yo vuelva a vivir esa experiencia que viví cuando era niño, que posiblemente no la tengo consciente, porque era un bebé, porque estaba pequeño, pero lógicamente aún cuando estamos grandes, eso comienza a tener ciertos aspectos muy marcados en nuestra personalidad. Eh, Estas personas son personas hundidas en diferentes mundos, es decir, esto. Son personas que como han sido rechazadas comienzan a tener, digamos que ciertas características de estar pues, muy en el estudio o muy enraizadas en el alcohol, no sé, en ciertos aspectos, pero comienzan a hacerlo en muy, o sea, en demasiado. ¿Por qué? Porque son personas que se han refugiado en eso para no denotar soledad, sino que es como el hecho de que el mundo para mí significa peligro, entonces yo me refugio en esto que me genera seguridad. Y puede ser el estudio, puede ser el trabajo, puede ser alguna dependencia, las drogas, el alcohol, bueno, en fin, muchísimas cosas. Y no lo hacen con el hecho de querer disfrutar, sino con el hecho de colocarlo como una barrera o como un escudo para que el mundo no comience a rechazarme. Además, son personas que tienden a deprimirse. Yo conozco muchísimas personas que dicen, es que yo quiero irme y no saber de nadie más. O conozco muchísimas personas que tienen pensamientos suicidas
pero esos pensamientos suicidas no han entendido que están radicados como tal en la infancia, y es precisamente por una herida, y que solamente reconociendo esta herida posiblemente puedan dar, digamos que racionalmente, una respuesta a lo que están pensando, a lo que están viviendo. Entonces, son personas que, aunque tienen un estado de ánimo supremamente escondido, porque no muestran lo que son, tienden a deprimirse muy rápido y posiblemente tender al suicidio, o no al suicidio, sino a muchas formas de latigarse, pues a sí misma, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características mentales de esta persona? Pues creen que no tienen derecho a asistir, son personas que piensan mucho y comienzan a hablarse de la vida, ¿no? Del cómo soy rechazado o del cómo yo me percibo frente a la sociedad, frente al mundo, frente a mi familia, frente a todo. Y son personas que se anulan. Es decir, que son personas que piensan que no son queridas, le tienen miedo al contacto de las personas, es decir, que, o sea, me tengo tanto miedo al ser rechazado que lo mejor para mí es no ir a una fiesta, digámoslo así, o no ir a relacionarme con tal persona en la comunidad, porque es que no puedo, o sea, no me lo permito, porque es algo interno que no me deja. Entonces, digamos que estas tres cosas son los principales venenos mentales. ¿Qué es lo que, qué permiso debería darse esta persona? Primero, tener una capacidad bueno, permiso a pertenecer. ¿Qué quiere decir eso? En el hecho de saber de que él hace parte de algo y que es capaz de que lo quiera, ¿no? Entonces acá yo voy a dar unos pequeños tips a tener esta herida emocional. Aceptarse como soy y respetarse, manifestar las ideas y validarlas, darme el derecho de existir, escucharme y respetar. Entonces, solamente con estas cosas, que digámoslo así como antídotos, seremos capaces de, no de, digámoslo así, de quitar una herida, pero sí de transformar lo que posiblemente yo hago, que es anularme, rechazarme o rechazar a las personas por esto, transformar esas cosas por estas cosas que es confiar en las capacidades que tengo. Entonces, esta es la primera herida que les vengo a presentar y que siento que es una herida que posiblemente afecta la vida de muchas personas y a veces nuestra vida. Qué bonito que podamos también dar por hecho de que posiblemente tengamos esta herida y que podamos tener la capacidad de transformar muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Desde Dios. La segunda herida que vengo a mostrarles es la herida del abandono. Yo pienso que, y conozco a muchísimas personas, a muchísimas también, a muchísimas, y he tenido la oportunidad de compartir mucho tiempo con personas y pienso también en mí porque mientras hacía este taller también me cuestionaba yo de muchas cosas y decía entre mí, o sea, ¿cuántas personas estamos heridas? Para la redundancia de esta herida, ¿no? De la herida del abandono. Y esta herida se da sobre todo en la infancia. Entonces, muchas veces nosotros hemos sido abandonados por nuestros padres, ¿no? Esto no significa que nuestros padres, o sí puede suceder, nos hayan abandonado de manera física, sino también de manera de presencia, ¿no? Del hecho de estar siempre. Entonces, básicamente quedó un vacío tan grande emocionalmente que aún hoy en día muchas veces tenemos la manía o nos hemos sentido así que aunque tengamos a muchas personas, nos sentimos solos. Entonces, una persona con una herida de abandono, de pronto es una persona que ha sufrido como tal de una separación de niño y que su padre como una figura paterna prioritaria, una figura de seguridad, eh, pues ha tenido que dejarlo todo o ha dejado a esta persona y le ha dejado con un vacío existencial profundo, 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 profundo. Y esta herida tiene un feeling particular o una particularidad y es que siempre va a ser con nuestros padres, ¿no? Y el hecho está en que cuando comenzamos a entender
que nuestros padres también representan la figura de Dios, pues lógicamente va a ser muy complicado relacionarnos con un Dios papá, porque no logro comprender el concepto de papá por el hecho de que he sido abandonado. O sea, Dios para mí ha dejado de tener un sentido profundo y un significado profundo porque pues he quedado atado al vacío y a la soledad. Entonces ahí es cuando yo comienzo a deprimirme por todo y a entender de que nadie me quiere. Yo soy el mal querido. Yo soy la persona que pues a mí nadie me quiere. Yo establezco relaciones de dependencia y apego, es decir, que yo busco solamente el placer de los demás y me olvido completamente de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo les voy a colocar un ejemplo muy claro. Nosotros a veces tenemos relaciones de pareja y nosotros decimos, esta persona me hace daño, esta persona me hiere emocionalmente, me dice cosas feas, pero es que yo no logro dejar a esa persona. O sea, yo no puedo dejarlo porque yo siento que esa persona me hace feliz, él o ella. Y uno es cuando comienza a preguntarse hasta qué punto esta persona comenzó a entender que la otra persona era la que me daba la felicidad. Y es cuando comenzamos a dar por entendido que solamente las personas que están a nuestro alrededor son las dadoras de nuestra felicidad y que si nosotros no hacemos todo por esa persona vamos a ser infelices toda la vida. ¿Por qué complacer a los demás en todo? ¿Por qué no colocar límites? Muchas veces decir un no, que es importante decirlo. Entonces, es muy importante reconocer esto porque seguramente también hemos pasado por esto, o sea, hemos pasado con la dependencia de un amigo, en donde si yo estoy feliz, mi amigo tiene que estar feliz, si yo estoy triste, mi amigo tiene que estar triste. Eso me hace una persona con una libertad malsana, o sea, no tengo libertad. Entonces, además, son personas que no se sienten cómodas con la autoridad. Entonces, como yo he sido abandonado por mi papá, que era una figura de autoridad, a mí la autoridad pues yo soy mi autoridad, ¿no? Y posiblemente no tenga ciertos límites en mi vida. Y comienzo a victimizarme. Entonces, las características emocionales más grandes de esta herida es la tristeza, el síndrome del mal querido, es una persona manipuladora y hace sentir a los demás culpables de todos, cree que todos son responsables menos él, creen que deben mutilarse para ser amado y cree que amar es mutilarse con el otro. Yo creo que en alguna vez de la vida hemos entendido el amor con esta típica frase. Y yo pienso que esta frase ha hecho mucho daño en las relaciones de pareja y es que yo no he encontrado mi media naranja. A ver, señora y señores, señores y señores, tú no estás encontrando tu media naranja. Tú estás encontrando otra naranja. Tú ya eres una naranja. O sea, tú no tienes que dar por sentado de que a ti te hace falta una parte y que otra persona tiene que llegar a darle sentido a tu otra parte de la vida. Eso es una mentira. Es cuando comenzamos a crear relaciones de dependencia, de apego, de decir que yo no valgo, que decir que yo me victimizo, que yo sin esta persona no puedo vivir. Y es cuando comenzamos a tener celos también, que es también una denotación muy profunda en una persona que ha tenido una herida de abandono. Es como cuando un niño reclama afecto y reclama amor. Y es cuando comenzamos a decir, no, es que posiblemente esta persona, y comenzamos a enredarnos la cabeza de muchas cosas, me está haciendo infiel y yo no puedo dejar. Y entonces comenzamos a tener celos y lógicamente a creer que lo estoy amando o la estoy amando cuando no es así. Cuando no es así. Los celos dañan las relaciones de pareja porque no hay confianza, porque sentimos que la persona siempre nos está engañando. ¿Cuál es el permiso sanador? Primero, yo pienso que la persona que tiene o tiende a tener una herida de abandono es una persona sumamente inmadura. O sea, no puede entablar relaciones con madurez emocional, con responsabilidad afectiva. Es decir, que si yo me estoy comprometiendo con otra persona, tengo la capacidad suficiente de entender que la otra persona también siente y que la otra persona también se puede vincular afectivamente conmigo y que posiblemente yo pueda hacer un efecto secundario, es decir, que yo también puedo causar ciertas cosas en esa persona. Entonces, lógicamente, si yo me voy
digamos que a tener una interacción efectivamente con otra persona, tengo que estar seguro de lo que voy a hacer y dos, ser muy consciente pues de la decisión que estoy tomando, la decisión que voy a hacer, porque voy a amar, voy a querer, pero querer bien desde la libertad. Entonces, ¿qué permiso? Toca dejarnos cuando tenemos una herida emocional de abandono, primero crecer y dejar de ser niño. O sea, no reclamar afecto, todo lo que un niño hace muchas veces, hacer escándalos, berrear, hacer shows, todo eso tenemos que darnos el permiso pues de crecer. Entonces, primero, primer permiso, el primer antídoto es compromiso con lo que siento, digo y necesito. Responder con adultez y responsabilidad. Esforzarme por terminar lo que inicio. Muchas veces las personas que tenemos o que tendemos a esta herida, comenzamos cosas y nunca las terminamos. Somos personas que iniciamos proyectos, iniciamos miles y miles de cosas y no somos capaces de culminar esto. No somos personas disciplinadas y básicamente le colocamos queja a todo y creemos que todo está mal. O sea, que posiblemente todo lo que vaya a suceder está mal. Y tratamos, y yo le digo otra cosa, es el hecho de tratar o de dejar como tal un lenguaje donde creamos que el otro va a dar sentido a nuestra vida. Entonces ya hemos visto, o sea, toca tener primero compromiso, la siguiente cosa es responder con adultez, la otra cosa es esforzarme por terminar lo que inicio, tener disciplina y bajarle a la queja. Entonces, no sé cómo vamos y no sé si alguien me pueda responder si están atendiendo de manera adecuada, si de pronto hay algún concepto redado hasta el momento, que yo les pueda explicar. Si estoy hablando muy rápido, si todo está siendo entendido, o Yanquita, todo pues bien. yo he entendido todo, más que entender, digamos que, bueno, que estoy conociendo muchas cosas que desconocía de la propia personalidad, ¿no? De mi propia personalidad, o sea, de por qué ciertas emociones, ciertos comportamientos y todo. Entonces, para mí todo va claro. Gracias, Yanquita. Yanquita, Listo. yo sí tengo una inquietud chiquita. Vale, Aquí Marco. donde dice, cree que debe mutilarse para ser amado. O sea, ahí no le entendí. Sí, o sea, cuando uno se mutila es el hecho de que no se corta ciertas partes de uno, ¿no? Ah, listo, ya. Entonces uno piensa que uno tiene que cortar ciertas actitudes porque siente que esa persona, yo tengo que darle el placer a esa persona muchas veces de todo lo que quiere. Ya. Aún Sí, o hay sea, cosas que hacer son lo muy que yo no propias quiero, mías. pero para complacer a otro. Exacto, exacto. Ah, listo. Sí, sí, Ya, sí. ahora sí entendí. Gracias, Yanquita. Vale. Entonces voy a continuar. Si alguna pregunta al final me las pueden hacer, están libres. Sigue una herida también muy enraizada en nosotros y es la herida de la humillación, ¿no? Y esta herida tiene que ver mucho con la familia. Y básicamente yo pienso que esta herida, aunque no lo creamos y aunque muchas veces desconozcamos, esta herida ha tocado la mayoría de familias en el mundo. ¿Por qué? La herida de la humillación está muy relacionada con la vergüenza. Entonces muchas veces estamos o nos avergonzamos de nuestro color de piel, de las condiciones económicas en las que vivimos, del alcoholismo y posiblemente de un abuso. Muchas personas guardan dentro de sí el hecho de un abuso sexual y por la pena y por la vergüenza no son capaces de decirlo. Lógicamente no es algo fácil de contar, pero lógicamente es algo muy típico el hecho de que yo muchas veces, ejemplo, me sienta avergonzado de mí mismo por el hecho de que haya sufrido abuso cuando, digámoslo así, uno no tiene nada que ver con lo que está pasando interiormente en este caso. Yo les voy a colocar una historia, les voy a contar una historia de alguien que cuando era niña, su abuelo la abusó, su abuelo la abusaba sexualmente, pero ella todos los días cuando se levantaba o cuando su abuelo pues le hacía esas cosas a ella veía a su abuela
y sentía mucha pena, sentía muchísima pena, muchísima vergüenza, porque ella pensaba que era culpable de lo que su abuelo hacía con ella. Yo quiero darles este ejemplo así, porque muchas veces eso sucede con nosotros. A veces hay cosas que nosotros guardamos y nos da vergüenza contarlas, y aunque no las hayamos hecho nosotros, posiblemente creemos que nosotros fuimos los culpables de esta situación. La herida de humillación tiene un trasfondo muy profundo, y si comenzamos a profundizar y a dar por entendido y a excavar y excavar nuestra vida, eh, nosotros nos vemos frente a esta herida de manera muy real. Y lo digo de esta manera porque posiblemente muchas personas hayan tenido un abuso sexual, muchas personas se hayan avergonzado de cómo han nacido, en el hogar que han nacido, por sus padres, porque su papá era un alcohólico, porque su mamá era una persona, no sé, que les gustaba otros tipos de cosas. Y entonces yo esto me lo he guardado para la vida y siempre me he sentido humillado y me he sentido avergonzado de lo que soy como persona. Entonces, esta persona que tiene esa herida de humillación siempre busca como tal agradar a todo el mundo y solucionar los problemas de todo el mundo, porque es que como yo me siento culpable, yo tengo que como tal, digamos que dar como esa compensación o compensarme o sentirme bien ayudando a los demás, porque yo también me he sentido así. Entonces, cuando una persona sufre esta herida de humillación, lógicamente, y digamos que está inmersa en un mundo de altruismo, de servicio, de caridad, eso se puede convertir en esa persona no como algo netamente auténtico. Es decir, no es algo que tú hagas dando el sentido de que es un servicio o de que yo lo hago porque lo amo, porque amo hacer esto, sino lo hago porque es lo único que a mí me da la compensación frente a lo que yo vivo interiormente. Es decir, que si yo voy a colocar un ejemplo muy claro. Yo soy una persona que me mato en la comunidad y sirvo y yo sirvo en iglesia y esto y lo otro, porque y cuando yo entiendo que yo lo que yo hago es pues solamente para olvidar ciertas cosas de mí y no porque verdaderamente estoy teniendo cierto o cierta conciencia de lo que estoy haciendo en el servicio, pues lógicamente lo que yo estoy haciendo es compensando mi herida de humillación, mi herida de abandono, mi herida de lo que estoy viviendo interiormente. Entonces, mis queridos hermanos, si no reconocemos esto en nuestra vida, si no reconocemos que eso, hemos sido de pronto, hemos tenido pronto una herida de rechazo, muchas veces lo que estamos haciendo con el servicio es colocándolo solamente como un interés o como una compensación interna, y que no está mal, porque es que tú no eres consciente de todo lo que haces. Entonces, lo importante acá es reconocer y cambiar conceptos. Cambiar conceptos, ¿por qué? Porque yo no voy a la iglesia solamente para compensarme yo, sino para compensar a Dios que habita en el servicio, sino para compensar a Dios que es al que estoy sirviendo en mis hermanos, no para compensarme yo. El servicio es una donación. Entonces, yo pienso que es un momento oportuno para ir codificando información de lo que somos. Y esta persona que ha sido rechazada es una persona masoquista. ¿Qué quiere decir esto? Que le encanta el dolor, que le encanta latigarse, que le encanta hacerse sentir mal. Hay personas que les encanta, y lo voy a decir muy abiertamente, y creo que acá todos somos adultos y somos mayores, les encanta el hecho de que, digamos, en el sexo les den duro, o sea, sean personas rudas, o les encanta que otras personas los estén maltratando. Hay personas con ese tipo de tendencias, ¿no? Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque ellos piensan que el dolor que están sintiendo es la paga de la vergüenza que sienten interiormente. Si lo hablamos en esos términos, ¿no? Pero si lo hablamos en los términos de Dios, son personas que piensan que latigándose todos los días, eh, que echándose culpas y culpas y culpas, solamente así van a poder pagar el dolor
y la responsabilidad de lo que seguramente esa persona no hizo y está queriendo como tal culparse de ello, aunque no lo haya hecho solamente por una herida de humillación, una herida de vergüenza. Entonces, mis hermanos, la invitación también en esto es a que podamos reconocer ello y tener una espiritualidad donde podamos equilibrar estas situaciones, porque no podemos vivir como personas culpables toda la vida, sino como personas redimidas y personas que vivimos a Jesucristo no solo en la crucifixión, sino en sus tres estados, los estados que nos propone la iglesia, que es pasión, muerte y resurrección. Entonces, también tenemos que vivir la resurrección de Cristo, la redención. Si Cristo ya pagó por mí, ahora tengo que yo vivir como una persona redimida desde Dios. Entonces, ¿qué características emocionales hay? Primero, es una persona que se responsabiliza de las personas y vive mucho en la culpa, ya lo estábamos hablando. 2, no sabe ser libre. 3, experimenta abuso por lo que te permites. Y 4, odia el control, pero lo propicia. Son personas que no les gusta que les controlen nada, pero son personas muy controladoras. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de las características emocionales. ¿Qué permiso necesita esta persona? Y acá es donde también muchas personas vamos a sentirnos identificados con eso. Primero, un permiso para ser libres. Hay personas que no les gusta ir al médico. Es que yo para qué voy al médico. Y tienen miles y miles de excusas. Pero es que ir al doctor también significa un cuidado para mí. O sea, sí, entendemos que existe un Dios, entendemos que existe pues Jesucristo y que Él es el dueño de la vida, el dueño de todo, pero pues también ha colocado médicos y la ciencia que nos puede ayudar en nuestras afectaciones corporales. Entonces, yo pienso que la invitación más grande es a que reconozcamos también que hasta en las mínimas cosas estamos tendiendo a algo, ¿no? Entonces, ir al doctor también es un permiso sanador. Aprender a escuchar y respetar, poner límites y crear relaciones adultas sin libertad. No podemos ser el control de las otras personas y no tender tampoco a que nosotros seamos, a que nos controlen, ¿no? Tenemos que tener un sano equilibrio hasta en las relaciones interpersonales. Otra herida que también yo siento que es muy común es la herida de la traición. Y básicamente es el hecho de que muchas personas, digamos, la bajamos de la nube en que está. O sea, a veces como que comenzamos a idealizar tanto las situaciones y cuando nos enteramos de alguna situación, eh, ya marcándolo en nuestra infancia, en nuestros padres, y bajamos a nuestros padres de la nube de donde están, porque nos hicieron algo, porque nos hicieron algún daño, entendemos esa parte de la herida como una traición. Entonces, este tipo de personas como tal, digámoslo así, eh, digamos que se descubren como tal en el hecho de que muchas veces mis papás, como lo dice el texto, pues mi mamá nunca se ha dado cuenta de que mi papá tenía otra mujer y que tenía hasta una familia. Cuando yo me di cuenta de eso, mi papá era un héroe, yo me sentí tan traicionado y crecí en un ambiente tan caótico que hoy en día yo no confío en nadie. O sea, yo no confío en nadie. Entonces, para mí todo tiene un indicio oculto, es decir, para mí todo lo que tú haces tiene como tal algo detrás. O sea, tú no estás haciendo eso porque quieres o porque lo estás haciendo de manera correcta, sino porque seguramente tú me vas a traicionar. Entonces, son personas que han dejado o han pasado a otro tipo de vida, es decir, son personas que ya les cuesta digamos que entrar a una relación desde la espontaneidad, porque piensan que todo tiene que ser leído, todo tiene que ser leído. Entonces, estas personas tienen ciertas características emocionales y es que muchas veces son personas tan controladoras que esconden su miedo en ello, ¿no? Es decir, muchas veces estas personas, como no saben escucharse, como no saben
y se tiran tan duro, son personas tan rígidas consigo mismo, nunca se van a sentir llenos y plenos, o sea, nunca se van a sentir llenos, siempre van a tener como ese vacío interior en el hecho de que han sido personas que las han herido, lógicamente, pero que nunca van a poder encontrar eso que necesitan para ser feliz. Son personas que cuando van a una fiesta, que hacen miles y miles de cosas, y también hablo a nivel vocacional, cuando van a los seminarios, son personas que cuando hacen un cierto tipo de trabajo, son personas que cuando, no sé, eh, tienden a ir a un concierto, ejemplo, y llegan luego a su casa y aunque hayan hecho lo que más les gusta, se sienten supremamente vacíos, se sienten solos. eh, lo digo desde los seminarios porque también he tenido la posibilidad de conocer ese tipo de personas así, en donde aunque estén en un seminario y pensaban que allá iban a encontrar el refugio o la manera correcta de ser felices, cuando estaban allá y digamos que palparon esa situación, se dieron cuenta que no era lo necesario para ser feliz, se sintieron vacíos nuevamente. O son personas que cuando se casaron pensaban que iban a encontrar como tal la felicidad absoluta en el matrimonio, y mentiras que no. Son personas que aunque se casaron y que pensaban que iban a armar su proyecto de felicidad, son personas vacías, o sea, no encuentran felicidad, es una nostalgia por encontrar algo que no lo han encontrado. Entonces, es algo que tenemos que comenzar a dar por significado en nuestra vida también. Permiso sanador, a tener fe en la vida. Ser auténtico con lo que sientes, aprender a comunicar tu necesidad, soltar y aprender a ver la fuerza en las personas, disfrutar el aquí y el ahora, establecer relaciones de libertad, abrazar tu miedo y saber que todo está bien. La última herida que les vengo a presentar es la herida de la injusticia, ¿no? Y es el hecho, yo pienso que acá todos hemos tenido en algún momento, o nos hemos topado con ciertas tendencias a la injusticia. Entonces, la injusticia es un dolor que marca la vida de una persona y que hace que su visión de la autoridad se tergiverse para aborrecer a la autoridad o convertirse en esta misma autoridad abusiva consigo y con los demás. Es una persona rígida. Desde niños aprenden a ser adultos. Son perseguidores consigo mismo, perfeccionistas, exitosos laboralmente, son buenos académicos, directores, científicos. Todo lo que exija precisión, perfección, racionalidad será el trabajo apropiado para ellos. ¿Por qué? Básicamente por lo siguiente. Una persona, cuando ha sido, digamos que se ha topado en su vida con una herida de injusticia en donde me han colocado, eso regularmente se ve como tal en las figuras, eh, no las figuras que son como tal a nivel de uno, sino las disonantes, es decir, papá, mamá, jefe, empleado. Entonces, lógicamente, cuando a mí me humilla o cuando a mí me hacen cosas que de pronto me están colocando en ridículo, o básicamente cuando hay cosas que por mi condición, por el hecho de ser, no sé, una persona pequeña, o por muchas cosas, lógicamente para mí han generado cierto tipo de injusticia y es algo que enmarca para mí un odio horrible. Entonces, lógicamente, esto para mí comienza a tener cierta tendencia a la rigidez porque yo comienzo a aborrecer la autoridad. O sea, yo lo que hago como tal, como mecanismo de defensa, es crear mi propia autoridad. Es decir, si a mí me han, si a mí me han herido de una manera impresionante y luego yo comienzo a entender que la vida solamente me diera y comienzo a buscar mecanismos, cómo sobrevivir, lógicamente el mecanismo más real que una persona con una herida de injusticia tiene es el hecho de la rigidez, el hecho de que comienzan a ser tan perfeccionistas, comienzan a ser tan meticulosos que no comienzan a tener vida. ¿Por qué? Porque ellos entienden que solo así van a alcanzar lo que necesitan. O sea, si a mí de pequeño no me dieron lo que necesitaba, sino que me sentí
digamos que injustamente robado, pues lógicamente yo cómo voy a conseguir mis cosas por mi cuenta. Entonces, son personas que, como lo decía también, pues la diapositiva, son personas que desde niños comienzan a ser adultos. Entonces, yo pienso que acá hay que tener un equilibrio emocional muy grande porque los niños, cuando estamos niños necesitamos como tal, pues caernos, disfrutar la vida, reír, tener amigos, no tener, tener seguridad, tener la capacidad de tener unos padres, bueno, tener miles y miles de circunstancias, ¿no? Pero muchas veces cuando esas circunstancias no se dan del todo, pues lógicamente comenzamos a sesgar ciertas partes de nosotros, pero que, o sea, nada está acabado, nada está acabado. Hay posibilidades de transformar nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el permiso sanador de esta persona? Inspirar y permiso para inspirarnos a tener confianza. Entonces, lógicamente, son personas que no confían y por tanto tienden a controlar toda la situación. Son personas que no quieren equivocarse, no hacen actividades que disfruten, muchas veces no tienen espacios para compartir con niños o animales. Son personas tan rígidas que son personas que no hacen ningún plan, no, o sea, no tienen planes espontáneos, sino que tienen que ser planes sumamente, muchas veces premeditados. Entonces, y es un hecho evidente. Yo hace muchísimo tiempo conocí una persona que todos los días tenía que sacarle todos los pelitos a sus camisas para poder dormir. Entonces, son personas que si no hacen algo antes de ir a acostarse, son personas de muchos rituales, eh, no van a poder estar bien. Entonces, son cosas que hacen daño, lógicamente, pero que si no nos damos cuenta de esto, pues lógicamente nunca vamos a poder transformarlas. Y es acá donde yo vengo a hablarles como tal de algo muy importante, y es lo que hemos venido hablando, ¿no? Ya hemos hablado como tal de nuestras 5 heridas emocionales, de que posiblemente tengamos una personalidad herida, pero que esta personalidad herida puede ser transformada. Y la solución a tu personalidad herida puede ser o es el corazón de Jesús. Hace un tiempo leí un libro de psicología precisamente, y el libro decía que básicamente las personas que estamos en un camino de oración, en un camino de Dios, podemos transformar ciertos conceptos de lo que vivimos, de lo que somos. Podemos transformar ciertas actitudes por el hecho de que contamos con una esperanza. ¿Y esa esperanza quién es? Dios. Entonces, es acá cuando entendemos que nada está perdido y que la solución a tu herida, que la solución a tu problema, que la solución a tus tendencias, que la solución a tus actitudes, que la solución a tus relaciones de dependencia, tu solución a todo lo que vives interiormente, con tu vergüenza, con tu humillación, es el hecho de que existe alguien que ya pagó por ti y alguien que te ama, alguien que te ama. Solamente reconociéndonos sumamente amados, vamos a poder completar en nuestra vida lo que necesitamos para ser felices. Y es que seguramente muchas personas acá que estamos aquí presentes hemos buscado la felicidad, la alegría, la paz por todos lados y no la hemos encontrado. San Juan Eudes nos dice que para, para ser santos, si no estoy mal, o Santa Teresita del Niño Jesús, el hecho de ser santos radica, o el objetivo principal para hacerlo es hacer feliz a Jesús. Y qué bonito ser santos siendo felices, siendo o haciendo feliz a Jesús, transformando ciertas partes de nuestra historia personal y de nuestra vida, transformando los conceptos de lo que somos. Y es que la antropología eudesiana del corazón de Jesús enmarca la vida en, primero, historia y memoria, ¿no? Entonces, en el hecho de que el corazón de Jesús también, digamos que como es un todo,
Y como también el corazón de Jesús es todo amor por nosotros y es un amor que trasciende hasta los abismos del infierno, lógicamente va a tocar una historia. Y esa historia va a estar radicada precisamente en una facultad del alma que es la memoria. Y la memoria de lo que somos, la memoria de nuestra vida, porque el corazón de Jesús también toca tu historia, también toca tu memoria y tus recuerdos. El corazón de Jesús también toca tus afectos en el hecho del sentir, porque sentir no está mal, porque tener pulsiones en toda la índole no está mal, es el hecho de poder encontrar el sitio adecuado para colocarlas. Eh, el hecho del amor. Y yo pienso que el hecho del amor es un hecho trascendental porque solamente sintiéndonos sumamente amados vamos a lograr entender y captar la información de todas nuestras necesidades afectivas, de tener sentimientos, de ser otros Jesús, de ser herederos de Dios, porque desde el bautismo nos convertimos en herederos por gracia, eh, de sentirnos criaturas de Dios, hijos del Padre, de tener deseos, de contar con una presencia real que nos inspira a hacer. Contamos con las decisiones y las decisiones están muy enmarcadas con la voluntad, la mentalidad, con inteligencia, ¿no? Entonces acá si vemos al corazón de Jesús y su antropología, vemos que el corazón de Jesús toca cada área del ser humano, y en este caso 3 áreas importantes, que es la voluntad, la inteligencia y la memoria. Santo Tomás de Aquino habla de las facultades del alma, entonces hemos hablado mucho de las heridas emocionales, y tenemos ya de Jesús, pero en el corazón de Jesús, un corazón que está herido, muchas veces no. Bueno, San Juan lo presenta de una manera diferente, que es el corazón lleno de amor, no de amor. Entonces, Jesús toca tu memoria, Jesús toca tu inteligencia, tu voluntad. Y nos preguntamos acá en este caso inteligencia para que precisamente la parte cognitiva, la parte de inteligencia es importante para transformar nuestros conceptos, para transformar lo que pensamos de nosotros. ¿Y por qué la decisión? Porque el corazón de Jesús me ayuda a decidir sobre lo que soy, sobre lo que quiero enmarcar en mi vida. ¿Y por qué la memoria? Porque muchas veces somos esclavos de nuestro recuerdo, a veces inconsciente, porque no somos conscientes de lo que estamos viendo adecuadamente en el hoy. Entonces, y lo que todo esto es poder entender de que tenemos que ser otros Jesús. Hola, hola, hola. Se Entonces te fue el fue el hombre que... internet por un momento. Ya estoy, ¿cierto? ¿Ya me Sí, escuchan? sí. Entonces San Juan Eudes fue el hombre que, aunque digamos que vivió con ciertas tendencias también, porque él decía que quería morir a todo, aún a sus inclinaciones, aún a sus tendencias, aún a su manera de pensar, fue el hombre que asumió como tal la espiritualidad de una manera tan sana que entendió que la manera más sana de vivir equilibradamente es viviendo el Evangelio, siguiendo a Jesucristo, y que es una esperanza para nosotros como cristianos en el hecho de estar prestos a entender la voluntad de Dios en nuestra vida, aún con las heridas emocionales que tengamos. El corazón de Jesús que arde de amor por nosotros, el corazón de Jesús y María que de amor. Entonces, la invitación es a que en este primer encuentro reconozcamos nuestras heridas más profundas y entendamos que hay una solución, y que la solución está en el hecho
de entender los conceptos y más que conceptos, de tener una experiencia profunda con el corazón de Jesús. Muchas gracias. Gracias, Giancarlo. Muchas Pues gracias, muchas Jan. gracias, hermano Giancarlo, de verdad. Muy importante todo lo que nos compartía. Y bueno, entonces damos espacio para la actividad del hermano David. Así es, le damos las gracias a... Creo que el internet está un poco malo, démosle, tengamos paciencia. Bueno, entonces dejamos ese puntico. Entonces vamos al otro, que es darle espacio a las preguntas, pues que se tienen, las dudas, para ir, digamos, como argumentando más todo lo que hemos visto durante este ratico del tema que hemos visto. Sí, pues a mí me gustaría, si alguien tiene como tal una pregunta por hacer, un aporte por dar, en el hecho de que, no, yo reconocí ciertas cosas de mí, me parecieron fundamentales, lo podamos hacer, ¿no? Eso es un camino que iniciamos juntos. Todos estamos aprendiendo y qué bonito también reconocer en ello la voluntad de Dios. Bueno, yo quiero tomar la palabra, quiero decir que hubo una frase que me impactó mucho, digamos, en el sentido de que uno tiene heridas también digamos, con familiares. Digamos, a mí también me faltó, digamos, como esa parte paternal y debido a eso, pues, sin embargo, eh, yo tengo muchas heridas emocionales a partir de esa ausencia de él y esos problemas pues me han afectado mucho. eh, digamos, a mí me falta mucha atención, yo me humillo mucho, como que entregar mucho y pues la frase que más me impactó es de que hay que empezar también a dejar de ser un niño y tomar más las cosas con más madurez. Vale, Nico, muchas gracias. Bueno, a mí pues me trajo como a la memoria muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que uno de pronto piensa que no es una herida, de pronto que es algo, eh, ¿cómo le digo yo? O sea, algo que no causa herida en nuestro interior. Pero, por ejemplo, el hecho de que el papá, o bueno, lo hablo personalmente por mí, por ejemplo, mi papá trataba muy duro a mi mamá, a mí. Él tenía otra familia, pues se consiguió a mi mamá y me tuvieron a mí. Entonces son muchas cosas que, pues uno como que, o en mi caso, pues yo pensaba que eso de pronto no era una herida, ¿sí? Entonces es algo que uno va adquiriendo un pues, conocimiento y para uno mirarse de que de pronto por ciertas cosas uno esté mal, heridas muy interiormente que uno quizás no sabía. Gracias, Griselda. Yo pienso que entre todas las heridas que Yanka nos presenta, como que uno tiene sus etapas y como que se va identificando como con un poquito de cada una de ellas. Y pues
También resalto lo del berrinche que uno hace a veces, especialmente con las personas que uno ha sentido apoyo y están ahí siempre para uno. Entonces, también hay que dejar de ser esos berrinches. Yo también hago un reflejo con Erika, creo que estamos, no sé, yo lo digo desde mi experiencia, uno está afectado con todas las heridas. Bueno, en mi caso, yo me siento que creo que estoy afectado con todas esas heridas y creo que debo darme muchos permisos de los sanadores de los que tú precisamente manifestaste dentro del taller. Creo que precisamente eso se trata hoy como el tema purifícame y es comenzar a decantar todos esos conceptos, lo que uno crea que estaba bien para poder identificar las heridas que uno tiene, ciertamente. Así es. No sé si alguien más tiene algo por decir, una pregunta que aportar, pues, la puede hacer en este momento. Yo quería, pues digamos, en el momento de que uno reconozca, pero entonces uno como ya uno se vuelve como mecánico en su actuar, en su comportamiento, caramba, frenar esas cosas, pues sí, uno dejarse consentir por Jesús, dejar sanar sus sentimientos, su inteligencia, todas sus emociones, pero entonces ya cuando en el momento de uno comportarse, uno se vuelve, sí, muy, muy mecánico. Entonces, a veces alcanza uno como a, como a reaccionar positivo, pero a veces otras la termina metiendo la pata más de lo que debe. Entonces, Sí, ¿cómo hacer ahí? Porque es que a veces uno explota como muy maluco. sí, es verdad. Lo que pasa es que uno tiene que, pues, aprender o primero dar por sentado de que es un proceso, ¿no? De que no es algo que se da de la noche a la mañana. El hecho de que hoy estamos así y ya mañana vamos a hacer otros completamente diferentes. Sí, sería como tal una mentira completa. Pero es el hecho de que aunque yo tenga respuestas automáticas a ciertas tendencias, es decir, no sé, en mi casa me maltrataban tanto que hoy en día no me pueden decir nada, yo respondo de esta manera porque siento que es la manera oportuna para defenderme, ¿no? Entonces es el hecho de decirme o de ser consciente de que ante esa realidad yo puedo responder de esta otra manera, aunque tengo una respuesta automática ya predeterminada en mi memoria. Es un proceso, es un trabajo que uno tiene que hacer con uno mismo, porque determinar esas acciones tampoco es fácil. Uno piensa que lo que uno está haciendo está correctamente bien y posiblemente para ti lo pueda hacer, pero, pero con esas también, con esas respuestas estás haciendo daño a muchas personas, ¿no? Entonces, en la medida en que vamos reconociendo pues ciertos tipos de actuaciones y vamos dándole respuestas diferentes a estas actuaciones, porque ya somos conscientes de que no estamos actuando mediante lo que somos, sino mediante las heridas, vamos a ir cambiando ciertas actitudes, como cuando uno, y lo fue también, cuando uno dice muchísimas groserías y uno dice, ay, pues madre, la embarré nuevamente, tengo que dejar, o sea, también está en el hecho de la voluntad y es lo que marcábamos con el corazón de Jesús, de que el corazón de Jesús, bajo la inspiración de Dios y porque tenemos fe, se hace presente también pues, en estas actuaciones de mi vida. Entonces, como la respuesta que te tengo, hermanita, es un proceso. Y dos, tenemos que irle dando diferentes respuestas a nuestras respuestas automáticas muchas veces que tenemos bajo nuestras heridas emocionales. Gracias, mi Yankees. Gianca, y esto yo estaba pensando también desde mi caso,
y de todo, bueno, en el general, cómo trabajar ese tipo de situaciones, porque en ocasiones, aunque sabemos que están nuestras heridas y que sí, yo sé que está en mi herida, yo sé que esto no me está pasando, pero cómo trabajarlo, ¿cierto? Porque a veces se evidencia también dentro de nosotros un sentimiento de culpa bajo esas heridas. Y entonces el sentimiento de Claro, culpa es el que me está culpando todos los días y yo busco precisamente la oportunidad de no solamente de culpar a otros, sino que yo sentirme culpable para sentirme bien. Entonces cuando a mí Alejandro ya me dan una oportunidad de sentirme bien y tanto me están diciendo esto de esta manera, entonces yo busco la manera también de volver. Entonces, ¿cómo trabajar frente a eso? sí, yo pienso que la primera cosa que tenemos que tener claro es que primero estamos heridos y dos, si estamos heridos necesitamos ayuda. Y eso no significa que nosotros seamos los salvadores de nuestra historia y de nuestra vida, porque lógicamente no lo somos. Entonces, si tenemos un director espiritual, si tenemos, no sé, un acompañamiento psicológico, un acompañamiento humano, pues dile a esa persona que te ayude, si tiene pues las posibilidades, eh, pues de hacer una ruta contigo, porque lógicamente es complicado uno solo darse ciertas atribuciones a lo que uno es. Lógicamente esta persona te va a ayudar a reconocer ciertos aspectos de ti y te va a ayudar también a orientar de modo que podamos actuar, porque es lo que buscamos también como seres espirituales, actuar desde lo que somos. O sea, si no comenzamos a actuar desde ahí, pues lógicamente nunca lo vamos a hacer. Entonces, la primera cosa es reconocernos vulnerables y que necesitamos ayuda. Es que yo pienso que el problema del ser humano es que muchas veces nos sentimos los dioses de nosotros mismos y los salvadores. Entonces, y no es así. Hay que buscar ayuda, si sea profesional, una ayuda espiritual, pero buscar a alguien con quien podamos pues entablar una relación y un camino donde podamos estar presentes también y interactuar con lo que somos. Bianca, pero digamos, hay casos, bueno, ahí hablo por mí, digamos, a mí se me dificulta pedir ayuda. No sé si por el hecho de ser hija única, uno se acostumbra como a resolver sus cosas uno solo. Entonces, pues, eso cuesta, eso cuesta. Giancarlos quedó congelado o fui yo. Voy a hacer una intervención pequeñita porque digamos que yo concuerdo con la hermana Erika y es que uno digamos que bajo esos patrones de conducta que están aprendidos bajo las experiencias negativas uno tiende a ensimismarse, ¿no? Sí, totalmente. Yo también lo pienso igual porque uno muchas veces tiende a tener Sí, entonces digamos que uno tiende a ensimismarse, pero desafortunadamente cuando yo he tratado de buscar de pronto esas ayudas externas que me permitan superar mis barreras, mis limitaciones, no las he encontrado. Entonces voy a poner el ejemplo. Entonces fui a la EPS y resulta que en la EPS me dieron la orden para psicología y resulta que el psicólogo nunca pude obtener la cita. Con una dirección espiritual también he intentado, pero pues desafortunadamente no he logrado como concertar con ciertas personitas que según yo creí que eran las adecuadas, que me ayudaran a hacer un proceso, entonces uno se desmotiva y sigue ensimismado. Entonces digamos que la pregunta de la hermanita Erika también como que yo trato como de enriquecerla un poquito más y decir, bueno, ¿y de qué forma? Primero, yo salgo de mi burbuja y segundo, después de que tomé la decisión de salir de mi burbuja, ¿cómo me enruto para que verdaderamente pueda hacer procesos asertivos y pues lograr superar todas esas dificultades?
Argenis, yo creo que tú tienes mejor internet que Yanka. Sería bueno si tú le prestas el teléfono por un momento para que él pueda intervenir. Ah, ok, listo, vale. Entonces dame un segundo. Ya hay muy buena pregunta, hermana Erika y profe Martín, creo que es Sara. ¿Ya me escucha? ¿Ya me escucha? ¿Ahora sí? Sí, señor. Listo. Creo que la pregunta era básicamente en el hecho de que no hemos encontrado a la persona adecuada para, eh, digamos que poder iniciar. Te fuiste otra vez, Millán. Giancarlos, yo creo que ubiques donde está Argenis ahorita sentada. O dígale a David que le deje subir tantico el internet. Hola, Ya. creo que la pregunta fue el hecho de que muchas veces, eh, digamos que no hemos encontrado a la persona adecuada para iniciar un proceso, ¿no? ¿Sí me Profe, escucho? profe, no sé si es bueno que le repitas otra vez a o Eric. Sí, sí, señor. Sí, digamos que, bueno, el primer paso, ¿cómo, de qué forma, qué herramientas utilizaríamos para tomar esa decisión de que efectivamente necesitamos una ayuda externa, salir de la burbuja, pero qué rutas tú nos recomendarías para verdaderamente encontrar esa persona idónea? Obviamente tenemos claro que a través de la oración, del discernimiento, es uno de los pilares, pero de alguna manera desde lo humano también, porque estamos aquí tocando temas de psicología. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el camino, no sé, que verdaderamente me lleve a la persona adecuada? Ok, yo pienso que es una pregunta muy buena que yo no me la pude responder sino hasta después de casi 5 años que tuve terapia psicológica, porque lógicamente, digamos que nosotros como seres humanos queremos que nos resuelvan ciertas necesidades, ¿no? Y digamos que nuestro pensamiento se acorde a lo que estamos buscando, o el pensamiento que estamos buscando se acorde a lo que nosotros pensamos. Entonces, la primera cosa que hay que tener en cuenta es que aunque necesitamos ayuda, nosotros somos conscientes de que los que tenemos que hacer el trabajo primordial somos nosotros mismos, ¿no? En el hecho del conocimiento personal, de la terapia psicológica, del reconocimiento de nuestras heridas emocionales y todo lo demás, porque aunque la ayuda psicológica, la terapia psicológica, el discernimiento vocacional, el discernimiento espiritual, solamente va a ser como tal, como un bastón en medio de nuestra vida, ¿no? En medio del hecho de buscar un objetivo claro y es el hecho de sanar ciertas heridas, digámoslo así. Entonces, yo, ¿qué recomendaría? O sea, no en el caso, bueno, sí, una ayuda profesional, una ayuda psicológica, pero si no encontramos el hecho de poner nuestra vida en torno a una experiencia, o sea, yo en mi caso, pues digamos que como he tenido el conocimiento eh, pues de la parte de la psicología, pues yo he podido leer y he podido dar por sentado ciertas cosas desde una psicología, desde la parte evolutiva o desde la parte de la formación, ¿no? Pero cuando uno tiende a la espiritualidad, pues interior. Entonces, lo que estamos haciendo hoy
también es una ruta para poder ayudarnos a nosotros mismos en el hecho de sanar ciertas heridas emocionales, ¿no? En el hecho del saber, pero también en el hecho de enmarcar una nueva ruta. Tenemos que ser el que va a dar el ejemplo. Eso también es una ayuda. Esto Sí, bueno. Tienes el micrófono apagado. Ay. Bueno, mientras yo regrese, Bianca, ¿cómo les ha parecido hasta el momento el inicio del taller? Yo tengo otra preguntita. A ver, Mm, digamos, a partir de muchas heridas, yo muchas personas, como se mencionaba, que quieren tener, digamos, el control de todo. Entonces son personas como muy tercas, muy toscas, como nosotros a partir del servicio también podemos ayudarlas, como, como a que tengan esa purificación, esa sanidad. ¿Cómo podemos empezar? Pues yo creo que este tipo de personas son muy difíciles también de tratar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudarlas? yo considero que, bueno, yo, desde mi experiencia, que quizás empezando hablando con ellas, no desde el momento en que son toscas y controladoras con nosotros, sino en un momento apropiado. Porque si tú en el momento le vas a responder diciéndole, oye, me estás controlando, estás haciendo tosco conmigo, creo que no es la manera, pues él no lo va a ver de manera positiva, sino que te va a responder de una manera negativa. Y se va a ensimismar o se va a encerrar en que su posición es la mejor. Entonces creo que lo más factible es en un momento dado, en un momento en que puedas hablarlo, pues ya comunicarle tu sentir sin que él sienta una imposición de tu parte y sin que él sienta tampoco un enjuiciamiento, ¿cierto? Porque es que a veces nosotros tendemos a decir las cosas enjuiciando al otro. Entonces, ¿qué eso qué hace? Pues que el otro ciertamente se sienta así, enjuiciado y por lo tanto no tome en cuenta lo que tú le estás manifestando, más bien como modo de sugerencia, darle a conocer lo que está aconteciendo para que ella o él pueda revisar eso, dándole libertad en lo que debe replantear. Blanquita ya llegó. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias a todos pues por compartir sus preguntas, a Giancarlos por compartirnos el tema como muy necesario, ¿no? Que es empezar a reconocer cuáles son esas heridas que tenemos, ¿no? Y cuáles son esas heridas que debemos empezar a entregar al Señor para que Él sea quien sane, ¿no? También es un buen complemento, digamos, como ya dice Yanka, ¿no? Como esa ayuda tanto psicológica, humana, pero también la parte espiritual, también es muy importante. Entonces vamos a disponernos ya para terminar nuestro encuentro. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a disponernos a un momento de oración, en los que ya somos conscientes, ¿no? De esas heridas que tenemos, de esas ciertas conductas, muchas que no fueron culpa nuestra, pero que las tenemos. Pues en esta noche dispongamos nuestro corazón, abramos nuestro corazón al Señor, nuestro corazón herido, que Él lo conoce, Él conoce cada milímetro, cada centímetro de nuestro corazón, conoce cada herida, hasta la más pequeña Él la conoce. Señor Jesús, en esta noche queremos alabarte, bendecirte y darte gracias, Señor, por el don de nuestra vida. Queremos darte gracias, Señor, por esas heridas que tenemos, Señor, porque con esas heridas nos reconocemos humanos, Señor. Nos reconocemos frágiles ante ti, sabiendo que tú eres el único, Señor, el único capaz de ir hasta cada herida, acá a la raíz de esa herida, Señor, y sanarla. Solo tú eres capaz, Dios, de darnos la gracia de sanar. Queremos entregarte cada herida en nuestro corazón, Señor, cada herida de rechazo, cada herida de abandono, de humillación, de injusticia, de traición, Señor.
te la entregamos y las guardamos en tu corazón, Señor. Que sea tu amor, Señor, sanando esa herida. Que seas tú, Señor, acompañándonos a esos momentos, Dios, que vivimos, Señor, que causaron esa herida, Señor. Que muchas veces consciente o inconscientemente, Señor, la recibimos. Señor Jesús, perdonamos a cada persona que ha causado, Señor, esta herida. Perdonamos a nuestros padres, Señor. Perdonamos a nuestros compañeros de colegio, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, familiares, Señor. Los perdonamos, Señor, que seas tú perdonándonos, Señor, en nosotros. Danos la gracia de perdonarnos, Señor, ese resentimiento que tal vez no nos deja sanar, Señor. Queremos a partir de este momento, Señor, iniciar un camino de sanación junto a ti, Dios. A partir de hoy, Señor, que seas tú sanando esa herida, nosotros reconociéndola, Señor, para que seamos testimonio de tu amor, Señor, de que sanas, Señor. Que no sea una sanación común, sino que sea una sanación que sea para tu gloria, Señor. Que podamos glorificarte, Señor. Que ya con nuestro corazón sano, Señor, seamos también un canal de sanación para nuestros hermanos, Señor. Que sepamos entender a nuestras familias, Señor, sus comportamientos que tal vez son también por sus heridas, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, Señor. Te doy la gracia de reconocernos frágiles, Señor, y de saber que tú eres quien sana, de que tú eres quien nos enseña a amar, Señor. Así como lo compartía Yanka, enséñanos a amar, Señor, amar desde la libertad, Señor, sin excesos, sino como tú amas, Señor, desde la libertad, Dios. Gracias, Señor, por este proceso que estamos pasando, porque sabemos que era necesario muchas veces para poder conocerte, Señor. Muchas veces no lo entendemos, Señor, pero lo recibimos, Señor. Recibimos tu sanación y la aceptamos, Dios. Te alabo, te bendigo, te amo y te doy gracias, Señor. Y que todo este proceso de sanación, Señor, sea para tu gloria, Señor. Te lo ofrecemos desde este momento, Dios. Que por cada lágrima, Señor, que hemos derramado a causa de esas heridas, Señor, tú la recoges, Señor, y con ellas mismas nos vas a sanar, Jesús. Bendito sea, Señor. Gracias, Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Son esos miedos Ahora que yo mismo, llevo y en mi siempre, por los siglos de los interior. siglos. Es el Amén, amén, amén. sentirme menos o más que otro. Es no aceptar. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta respecto a lo que comentaban de lo que uno vivió en él desde que empezó a ser niño. Yo, por ejemplo, soy una persona muy insegura. Todo el tiempo, digamos que la inseguridad se ha transformado en celos y esto ha afectado mucho mi hogar. Entonces, no entendí o no estaba concentrada en ese momento qué exactamente era lo que había podido pasar en la niñez para que esto se diera en la edad adulta. Es una pregunta, ¿cierto, Blanca? Sí, sí, sí. Ok, bueno, pues yo, ya Carlos no está, como yo hablo de mi experiencia, precisamente la atención pastoral que hemos tenido. El tema de celos muchas veces es un tema de autoestima. Tú lo has manifestado de una manera clara y es un tema de inseguridad. Entonces, cuando me han lastimado mi estima, mi autoimagen, lo que soy como persona, entonces me hace que me crea una inseguridad y me hace llevar a compararme con otras personas, que es lo que llamamos los celos. Entonces, la manera como muchas veces, en tanto hombres como mujeres dentro del hogar reaccionan es diciendo, tú quieres más a tal persona que a mí, o hasta llegamos a celar, bueno, llegamos a porque yo no tengo hijos biológicos, pero muchos padres, mamás llegan a celar a sus hijos con con sus propias parejas. Entonces, tú quieres más a mí, que a Tatiana, que es mi hija, y que a mí, que soy tu esposa. Es porque llegamos a compararnos y eso son las inseguridades que nosotros creamos dentro de nosotros. Pero eso es dado precisamente bajo todas las heridas que hemos tenido, por lo menos la herida del abandono, que ya Carlos nos hablaba, la herida de la humillación. Entonces son cosas que debe uno ir trabajando, por lo menos cuando yo
comencé a pagar servicio militar en la Fuerza Aérea. A nosotros nos hacen un test psicológico para ver todas las enfermedades a nivel mental que uno tiene. Y yo cuando comencé a hacer eso, en su momento yo mentí diciendo que estaba todo bien, pero yo dije, pucha, estoy enfermísimo, estoy enfermo, estoy mal. Pero eso me permitió ir trabajando por lo menos el tema de que uno siempre piensa que la gente está hablando mal de uno, que uno va pasando a veces, o está riendo, de uno está hablando mal de uno, está riéndose de mí. Son temas de que me han lastimado durante toda mi vida, pero son cosas que tiene uno que ir trabajando y superando con el paso del tiempo. ¿Cómo? Que sería la pregunta siempre clave dentro de todo esto, pues precisamente con, no solamente con su guía espiritual, ya que lo dice algo clave, también lo decía el profesor Martínez, uno necesita ciertamente un acompañante también psicológico, o sea, porque es que un acompañante espiritual te está brindando lo que es espiritual, cada uno hace su parte. En esos días yo estoy calificando unos proyectos dentro de mi trabajo y yo soy tutor, entonces decía precisamente una pregunta muy parecida. Entonces, bueno, que el acompañante espiritual le recomendaba ciertamente orar, la Eucaristía, y todos son muy buenos, o sea, ¿quién va a superar eso? Nadie. Pero yo decía, entonces mi retroalimentación le decía, pues trabájale también con tu acompañante, que tengas un acompañante que te ayude a sanar tu parte psicoafectiva, porque es la parte de afectividad, de nuestra afectividad que estaría también y necesita ser sanada. Necesitamos, necesitamos ese acompañante que nos ayude ciertamente a identificar cuál es de fondo lo que está ocurriendo en mí. ¿Qué es lo de fondo? ¿A causa de qué momento quería? Porque nuestros padres de niños muchas veces nos llegan a comparar, nuestros papás, nuestros hermanos. Entonces, eso comienza a lastimar nuestra autoimagen. Por eso muchas veces cuando vamos a un espejo, se nos cuesta mirarnos y decirnos que estamos bien. Entonces necesitamos sanar eso. Y como si tú me lo preguntas a nivel espiritual, precisamente necesitamos vernos en el espejo de Jesús de Nazaret, en ese espejo, porque Juan Eudes va a decir que hemos salido del corazón de Dios. Y si yo me siento que salgo del corazón de Dios, eso me implica a mí que no me debo comparar con Él porque soy único y soy capaz ciertamente de vivir una realidad única dentro de toda mi existencia y es ser el amor, ser amor, ser amor. Entonces necesitamos vernos en ese espejo de Jesús y reconocernos como otros Jesús sobre la tierra. Él nos ha participado su divinidad por el bautismo, su humanidad también. Muchas gracias. Un gusto, yo creo que ya Carlos se fue, ya no le entro más el internet, entonces no Sí, sé si ya pues, algún, está molestando el internet. entonces, no sé si hay algún otro aporte final ya para dar por finalizado la bendición final. Pues el aporte es que pues sigamos juiciosos con el camino de sanación. Dentro de 8 días es el segundo tema, que va a tratar de la purificación, se me pasó el otro, transformación, Ilumina, es ilumíname. iluminación. Sí, es A ver, purificación, explicamos iluminación, un poco. santificación, transformación y divinación. ¿Listo? Sí, ya. Entonces el próximo es del de Sí, iluminación. ¿Listo? Entonces para que pues todos pues los que ya estamos acá empecemos a como ya a empezar a trabajar estas heridas y podemos ir a la Eucaristía, ofrecer esa Eucaristía por esa herida que ya reconocemos, que sabemos que la tenemos, que eso también es de mucha, mucha sanación. Esa es como la recomendación y en 8 días pues nos encontraremos de nuevo por acá con nuestro, pues el siguiente predicador y pues para seguir con este proceso. No sé si tengan sí, algún otro comentario. sí, David, yo voy a recomendar que no rompan el camino por nada, de lo que les pase. No Ujú. rompan el camino, o sea, se los digo con toda seguridad, porque es cuando se inicia una terapia, un medicamento, no le va a ser efectiva, aún eso va a ser peor después. Entonces no rompamos el camino, perseveremos, que si pasa algo, que si para eso estamos nosotros, Giancarlos, está David, está Argenis, estamos todos para apoyarnos en el camino, necesitamos personas que nos apoyen. Muchas veces a levantar, aquí estamos entre todos, lo vamos a hacer. Que no rompamos el camino, continuemos. Durante la semana les voy a dar una tarea y es comenzar a escribir
precisamente esas heridas que usted ya identifica, como la que nos dijo Nubia, pero ya en una hojita y va a trabajarle y va a llevarlas ante el Santísimo todas las semanas, va a orar por eso, va a orar por eso, va a orar por eso entregándoselas al Señor. Bueno, y como dice ahí, pues dale gracias a Dios por ustedes. Porque son 5 encuentros, porque es que Juan Eudes habla de que el corazón de Jesús tiene 5 verbos, son 5 acciones que él hace. Él purifica, él ilumina, él transforma, él santifica, él transforma y él diviniza. A la final lo que buscamos es ser otros Jesús. Entonces, vamos a la bendición. Señor, gracias por este encuentro, gracias por lo que nos has permitido comprender en torno a nuestras heridas. Bendice a Giancarlos, quien nos hoy ayudó a entender cómo el corazón de Jesús nos quiere purificar y ayudándonos a reconocer cada una de las heridas que tenemos en nuestros corazones, en nuestras vidas. Damos la gracia, Señor, de poder responderte con generosidad y de poder precisamente amarte. Ayúdanos, Señor Jesús, a amarte y poder entregarte toda esta semana nuestras heridas y decirte que te necesitamos, Señor, te necesitamos con todo nuestro corazón, yo te necesito. Dígale a Jesús que tú lo necesitas, yo te necesito, Jesús. Yo necesito sanar mi inseguridad, necesito sanar mi herida de humillación, de injusticia, el abandono, cada una de las heridas, Señor. Necesito. Sin ti no puedo, Jesús. Ayúdame, ayúdame que contigo podré. Amén. Adoremos a la divina misericordia. En unión con María Rosa Mística, adoremos. Adoremos.